pasarle esto sin problema. La idea es poder resolver y que durante el desarrollo del horario de clase, en el tiempo que estamos definiendo esto, podamos encontrar las dudas que tengan, que puedan hacer las consultas correspondientes, que sea algo que no quedó claro, que se pueda aclarar antes de pasar a otro tema, ¿verdad? Dale, profe. Lo que vamos a ver ahora son los ejercicios más sencillos que podemos tener. Ustedes ya llegaron a ver máximo. ¿Me escuchan? Sí, nos mostró unos cuantos ejercicios el profe Lat. ¿Me escuchan? Hola. Sí, se te escucha, Hola. profe. Ah, ok. El tema de asistencia, veo que están que no se quebranten, por eso decir como le digo, para mí es más interesante que participen a que estén conectados mismo, que tengan asistencia correspondiente. Es mero trámite eso. La idea es que podamos participar en la clase y que puedan sacar todas sus dudas posibles. Me decían, se quedó un poco colgado mi señal, no sé si contestaron la consulta que era de si con el ingeniero Dani llegaron a ver parte de máximos y mínimos. ¿Alguien creo que iba a hablar? Y nos mostró, profe, unos cuantos, pero poquitos. Bueno, para arrancar este sistema, lo que tenemos que definir bien y tener bien claro es que hay dos sistemas de cálculo de máximo y mínimo. O sea, con todos nosotros vamos a trabajar. Los criterios serían en realidad que siempre y cuando ustedes vean la posibilidad o la necesidad, va a ser más fácil aplicar uno o va a ser más fácil aplicar el otro. En todo caso, no está incorrecto que se haga de cierta forma, a no ser que el ejercicio pida eso. Resolver por el criterio de la primera derivada o resolver por el criterio de la segunda derivada. Si van a analizar el criterio de la primera derivada, vamos un poco de parte teórica, ustedes lo que tienen que analizar es que van a tener la variación en la que van a trabajar. Voy a hacer un pequeño dibujo acá para... Ahí. Es esquemático, vamos a decir. Nuestra gráfica va a ir de esta forma. Si nosotros estamos trabajando con un... Si tenemos un punto que va de un más a un menos, de positivo, de negativo a positivo, y tenemos la otra situación. Estas son las dos situaciones que trabajamos cuando tenemos el criterio de la primera derivada. Nosotros tenemos que trabajar con la derivada, o sea, tomamos una ecuación, a esa ecuación le sacamos la primera derivada, que es este que pueden ver acá en rojo. De ese punto se iguala la y' a 0 y al igualar a 0 hallamos el valor de x. ¿Qué nos va a dar esa posibilidad? Hallar el punto crítico. El punto crítico sería este punto acá, la cresta de esta curva,
para poder hallar el punto crítico de esa situación. ¿Qué pasa? Que cuando hay situaciones donde cuando hagamos la primera derivada, o sea, hagamos la derivada, no nos quede una ecuación sencilla de resolver en este caso. Entonces ahí es donde entra a ser mejor, o sea, más útil utilizar el criterio de la segunda derivada. Volviendo al punto de por qué es positivo o por qué es negativo, cuando tengamos el criterio de la primera derivada, como ven aquí, este ejercicio da que es un máximo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos un positivo, dice, primero, que va subiendo y después va bajando. Eso significa que esto es un máximo. Si el resultado de este ejercicio es primero negativo y después positivo, quiere decir que los valores van bajando, llega al punto crítico y después va subiendo. Entonces esto es un mínimo. Por eso el criterio de la primera derivada, cuando le agregan, te va a hallar este punto crítico. Este es el punto crítico como está bien especificado acá ahora. Va a ser, el punto crítico es x igual a 0. Entonces, si ustedes le reducen a x, o sea, tienen, voy a hacer un pequeño dibujo acá. Tenemos una línea y a esa línea tenemos nuestro punto crítico que sería este centro aquí, ¿verdad? Y a ese punto crítico le hacemos un poco por detrás, un poco hacia acá y un poco por la derecha, ¿verdad? Me fue normal dibujo. Este sería nuestro punto crítico, el 0, x igual a 0. Y tenemos que ir un poco antes y un poco después. Un poco sería un delta. Delta x menos delta x, un delta x más. Entonces, al tener ese delta x más y delta x menos sería 0 menos, y como delta definimos nosotros, ¿verdad? Puede ser 0,0001, 0,1, 0,15, eso ya va a depender como ustedes decían, pero hacer un delta, una variación pequeña dentro de ese proceso. Entonces, le restan menos 0,1 y ese sería nuestro x sub 1. Y a este mismo punto crítico, x igual a 0, le suman un delta x que tiene que ser igual al delta x. O sea, una sola variación, valor de variación debe ser. Va a ser acá más 0,1. Entonces nuestro x sub 2 sería 0,1 positivo. Y aquí negativo. Entonces, realizo esta introducción de este valor en esta cuestión que está aquí en rojo, que es esto, y suprima sub x1 y reemplazo menos 2, que es lo que tenemos luego como constante, y le variamos la x por el valor de x sub 1. Sería menos 0,1. Esto nos da un positivo 0,2. Acá no nos afecta nada que sea el valor que sea aquí, ¿verdad? Solamente que nos interesa el signo, cómo va creciendo o decreciendo la ecuación, la gráfica de la ecuación. Y cuando reemplazamos x sub 2, que sería positivo 0,1, nos queda y' sub x2. Y al reemplazar este menos 2, y aquí es donde iba a ir a x, reemplazamos 0,1, nos queda menos 0,2. Entonces, este caso es un máximo, porque va de menos a más. Este es la respuesta a un ejercicio de máximo y mínimo completo sería este. Es decir, es un máximo porque es positivo de más a menos, de más a menos, y el punto crítico es x igual a 0, y igual a 0. ¿Por qué? Porque se reemplazó x en el punto crítico, ¿verdad? Nosotros cuando hallamos x sub 0 hallamos solamente una de las coordenadas de ese punto crítico y necesitamos volver a cargar este valor en esta ecuación para poder hallar el valor de y. Entonces nos queda y sub 0, perdón, y 0, x0 y 0. Ese es el punto crítico. Y este es el ejercicio resuelto por el método de la primera derivada. ¿Me siguen, gente? ¿Hay una consulta, una duda? Algo respecto a este método de la primera derivada para ir avanzando con la segunda. Profe, Sí. sí, en el examen nos van a pedir
por este método o por este método, o tenemos que hacer nosotros como mejor, por el que elijamos. Y depende ya de lo que en el momento estamos decidiendo con el ingeniero. La vez pasada yo le dije que iba a sacarle por el método con la aplicación de logaritmo, y así hicimos, ¿verdad? Él me propuso hacer uno que sea sin ese método y los otros dos quedaron con ese método. O sea, eso va a depender de lo que el examen pide en el momento. ¿Alguna duda sobre el ejercicio así puntual del sistema del cálculo? Ninguno, profe. Con este no. ¿Está claro? Ok. Bueno, seguimos entonces. Acá lo que hay que tener muy en cuenta es que no es lo mismo, el mismo criterio trabajar con primera derivada y segunda derivada al momento de definir si va a ser un máximo o un mínimo. En el caso de la segunda derivada, como ven, este ejercicio es mucho más largo que este. ¿Qué pasa? Acá vamos a marcar, vamos a subrayar esto para que se vea mejor. Creo que alguien escribió, no sé, revisar un ratito. Ok. Si pueden notar, este criterio de la primera derivada tiene mucho más pasos que este criterio de la segunda derivada. Si notan, acá tenemos el mismo ejercicio. Hasta aquí es totalmente igual. Hasta aquí. ¿Ven? Hasta aquí mismo, si al final del punto crítico, esta primera línea es igual. ¿Qué es lo que cambia? Y ven, en esta situación, en este ejercicio en sí, van a tardar 10 minutos en resolver y esta van a tardar 2 minutos. Este ejercicio, ¿qué pasa? Se toma, esta es la primera derivada. De este ejercicio mismo se vuelve a tomar la segunda derivada de este punto que está aquí. Y al tomar esa segunda derivada nos queda 2, porque la derivada de x, ¿cuánto es? 1. 1, ¿verdad? X a la 1, hicimos toda esa demostración. ¿Por qué sale ese? Pues la segunda derivada de este ejercicio, que es menos x al cuadrado, nos queda menos 2. Y para el criterio de la segunda derivada, si el resultado es negativo, nuestra función es, o sea, el punto crítico de nuestra función es un máximo. Y si es positivo, es un mínimo. ¿Ya? Eso tienen que tener bien en cuenta. Si están trabajando con criterio de la primera derivada, van de más a menos, es máximo. Si la segunda derivada es negativo, el resultado es máximo. En cambio, en la primera derivada, si va de menos a más, es mínimo. Y en la segunda derivada, si el resultado es positivo, al reemplazar en el valor de la segunda derivada, es positivo, es un mínimo. ¿Está? ¿Se entiende la diferencia en los dos métodos? Sí, profe. Sí, profe. Ok, espectacular. Vamos a Profe, avanzar entonces. Sí, en caso de que nuestra segunda derivada quede una ecuación de segundo grado para arriba, ¿cómo haríamos? y ahí vamos a ir resolviendo. Vamos a ir viendo cómo hacer. Hay un ejercicio exactamente que contempla esa situación. Pero igual, los ejercicios tenemos que hacer antes de ir dándole si va a ser resoluble, si tiene continuidad o no tiene continuidad, tenemos que definir antes de darle el ejercicio en sí, vamos a decir. Porque depende del punto en el que se esté tomando el análisis de la ecuación. Ejercicios de ecuaciones van a ser menos, ¿verdad? Después ya son ejercicios más de aplicación. Acá agregué 2 ejercicios de aplicación directa. Vamos a ir, si no al tiempo y llegamos a eso, sería espectacular para poder definir. Lo de ecuaciones van a ser más limitados. Es más para entender el concepto nada más. Ok, aquí tenemos otro ejercicio.
el mismo sistema, los dos métodos de cálculo. Vamos a trabajar con el criterio de la primera derivada y con el criterio de la segunda derivada. ¿Cómo se resolvió este ejercicio? Si se fijan, el primero no expliqué casi la resolución de la derivada en sí porque era muy sencilla, ¿verdad? Este creo que podemos darle un mejor análisis a la situación de la ecuación en sí. Si nuestra ecuación, nuestro ejercicio nos pide hallar el punto máximo o mínimo de la siguiente función, punto crítico, y definir, de verdad, acá hay que corregir el título, debería ser hallar el punto crítico y determinar si es un máximo o un mínimo. Ahí está. Entonces, para el método de la primera derivada, ¿qué hacemos? Derivamos esta ecuación que tenemos aquí, que sería bajar este 2 aquí enfrente, restarle 1, y sería 2 paréntesis x menos 1, perdón, x menos 3 elevado a 1. Y la derivada interna de esto. ¿Cuánto es la derivada interna de esto? 1. 1. ¿Por qué es 1? Porque la derivada de x es 1 y la derivada de 3, ¿cuánto es? 0. 0. 0. Bueno, entonces correcto. Ese punto ya tenemos saldado aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué es el siguiente paso de esto? Igualar la derivada a 0. Hacemos y' igual a 0. Y si y' es igual a 0, podemos hallar esta ecuación que tenemos aquí. Y de allí podemos definir que el punto crítico es x igual a 3. Ahí mismo también podemos hallar el punto crítico en y. ¿Cuál sería el punto crítico en y en este caso? ¿Cómo hacer el proceso para hallar? ¿Cómo? Nuestro punto crítico en x es 3. ¿Y en y cuánto va a ser? 0. ¿Por qué va a ser 0? Porque al reemplazar... 3 al cuadrado sigue siendo 0. Exactamente. Vamos a reemplazar esto aquí. Es el 3 menos 3, 0 elevado al cuadrado, 0. Entonces, nuestro punto crítico va a estar situado en x, 3 y 0. Esto pueden ustedes hasta hacer una gráfica para analizar estos puntos, ¿verdad? No hay necesidad, pero si por ahí están aburridos y quieren distraerse en algo, está esa opción. Entonces, nuestro punto crítico, nuestro x sub 0 va a ser 3. Y como hablamos anteriormente, le restamos un delta x y le sumamos un delta x a nuestro punto crítico. O sea, el mismo criterio que tuvimos aquí, volvemos a analizar aquí, sería 3 menos un poquito un delta y 3 más un poquito un delta. O sea, estamos alejando de ese punto, de ese pequeño, nuestro punto crítico, para analizar cómo se manifiesta nuestra curva, si va de arriba para abajo o de abajo para arriba. Y ahí vamos a definir si es un máximo o un mínimo. Entonces, digamos, 3 menos 0.1 nos queda 2.9. Reemplazamos 2.9 en nuestra ecuación que está aquí y nos queda negativo 0,2. ¿Eso qué nos está diciendo? Que nuestra curva está haciendo... está teniendo este comportamiento. Si analizamos, está bajando ahí nuestro punto crítico, ¿verdad? Y si le sumamos a ese delta x, que sería el mismo que tenemos aquí, 0,1 más 0,1 sería 3.1. Al sacar esto nos da que el resultado es un positivo, un valor positivo. Entonces, ahí está volviendo a subir. ¿Sí? Subió. Y este punto que está aquí, este que pueden ver aquí, aquí, ese es nuestro punto crítico. Que amigo feo, no amigo, pero ese va a ser nuestro punto crítico. Este es nuestro punto crítico. Ese es el punto 3.
x3 y 0. Este sería. Y de aquí nosotros fuimos un poco para la izquierda y vimos que nos da negativo. Y un poco para la derecha que nos da positivo. Eso quiere decir que estaba subiendo y este estaba bajando. Nuestro punto crítico es si es de menos a más, que era. Menos era punto mínimo. Es un mínimo. Entonces, va de un valor negativo a un valor positivo. Por lo tanto, el punto es un mínimo y está ubicado en x3 e y igual a 0. Aquí está la respuesta. Esto sería, así es la respuesta correcta de un ejercicio como este. Ahí está 100% respaldado todo lo que se está solicitando en el ejercicio. De la misma manera, cuando vamos a trabajar en el método de la segunda derivada, ¿qué hacemos? Derivamos esto, llegamos a este resultado que teníamos anteriormente. Si hacemos la distributiva de este 2 que tenemos aquí, nos queda 2x menos 6. Y si volvemos a derivar esto que está aquí, nos queda la derivada de 2x, queda 2. 2, ¿verdad? ¿Por qué 2? Porque la derivada de x es 1. La derivada de 6 es 0. Y al ser un valor positivo aquí, nos queda que este punto crítico es un mínimo. ¿Está? Porque el resultado es positivo. ¿Se entendió la idea, el concepto, la situación? Por favor, hagan todas sus consultas posibles. Profe, no entendí qué pasó con el 0. ¿Cuál 0? 0 positivo, dijo. Me perdí ahí. En este punto se lo dije que al derivar esta situación que está acá, tenemos que la derivada de 2x era 2 y la derivada de 6 es 0. Entonces en ese punto queda un positivo. Ya, profe. Ok. Ok, avanzamos entonces. Ya un poco más largo este ejercicio. Aquí está bien claro lo que está solicitando nuestro ejercicio. Sería, dada esta función, debemos hallar a través del criterio de la primera derivada, punto crítico, intervalos los cuales es creciente o decreciente, y definir si es máximo o mínimo. ¿Cuál es el punto X y el punto Y? El punto coordenado en sí. Entonces, ¿cómo sería la derivada de esta función que tenemos aquí? ¿Qué pasa con el X al cubo ahí? ¿2x cuadrado ¿Escuchan? es la derivada? Nos queda x cuadrado más x menos 6. Pero yo quiero que me expliquen por qué queda ese resultado. ¿Qué pasó aquí para que quede este resultado aquí? El 3 bajó multiplicando y se le restó 1, ahí se eliminó la fracción. Después el 2 pasó multiplicando también y se eliminó la fracción, se le restó 1. La derivada de 6x es menos 6 y la derivada de 8 es 0. Perfecta la aplicación. Espectacular. Entonces, ¿qué pasó? Aquí, muy compañero, se hizo la derivada de este ejercicio y queda. Baja el 3, se le resta 1, se simplifica, se elimina la fracción.
baja al 2, se simplifica, elimina la fracción y acá queda x con grado 1. Y este x que es grado 1, al derivar queda 1. Entonces queda menos 6. Y el 8 queda una constante que nos queda 0. Y ahora, por el criterio de la primera derivada que vamos a resolver, nos queda que tenemos que igualar nuestra y' a 0 para hallar si es definir si es un máximo o un mínimo. Y aquí nos queda una ecuación. ¿Cómo resolvemos esta ecuación que está aquí? ¿Factorización? Sí, ¿y cómo nos queda? ¿Cómo lo resolvemos? Sería un número que multiplicado nos dé menos 6 y sumado nos dé positivo 1. Por eso tenemos x más 3 y x menos 2. ¿Qué define que tengamos esta situación? ¿Los puntos críticos? Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra ecuación en 2 puntos tiene puntos críticos, o sea, tiene crestas, nuestra gráfica, ¿verdad? Tiene 2 posibilidades. Vamos a ver, por ahí en un punto es positivo, máximo, y en el otro punto es mínimo. Hay que analizar cómo vamos a encontrar esos puntos. Entonces, si esto igualamos, va a ser x x igual a menos 3 y x igual a positivo 2. Entonces tenemos un punto crítico x sub 1 y un punto crítico x sub 2. El punto crítico x sub 1 sería menos 3 y el punto crítico x sub 2 sería 2. ¿Está? Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos y analizamos. Acá está bien, si ven aquí, están bien identificados los puntos x sub 1 y x sub 2, ¿verdad? X sub 1, 1, o sea, sería este primer punto menos 0,1, o sea, un poco antes. Y x sub 1, 2 sería menos 3 más un poco adelante, ¿verdad? Y esto nos da dos valores. Un valor al aplicar esto aquí, aplicar en nuestra ecuación, nos da un valor positivo y un valor negativo. ¿En qué ecuación se aplicó eso? Estos valores. En la primera derivada. En la primera derivada que tenemos aquí. ¿Coincide con el valor? ¿Pueden verificar, por favor? Acá pueden ver que este negativo, acá rápidamente, otro signo no nos interesa mucho aquí. Sería 3.1 sería un poco más de 9 al cuadrado, al ser negativo queda positivo. Aquí queda negativo por el signo de este valor, ¿verdad? Y tenemos más 6. ¿Cómo les queda? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, ¿verdad? Porque el x al cuadrado va a ser mayor que la resta de 6 menos el mismo valor. Entonces, nos queda positivo. Y al cambiar el menos 2.9 en esta ecuación, nos da un valor negativo. Entonces, quiere decir que es un máximo porque va de más a menos. Para este punto que está aquí, podemos hasta cambiarle de color para que sea un poco más... esa no es pelote. X sub 1 vamos a dejar. Y lo mismo hacemos para x sub 2. ¿Qué pasa con x sub 2? Que tenemos que hacer un punto antes, sería menos 0,1, y un punto después, más 0,1. Entonces, esto va de un valor negativo a un valor positivo. Pueden comprobar, por favor, si esto me queda así. Va a cargar este valor en esta ecuación, el resultado es positivo o negativo. Cargan este valor en esta ecuación, les queda positivo o negativo. Y ahí definen si es un máximo o un mínimo.
¿Les queda negativo el primero? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Correcto. Entonces, podemos definir que esta misma ecuación tiene un comportamiento que va de un máximo a un mínimo. Esto normalmente pasa con las ecuaciones de tercer grado. O sea que van a encontrar, dependiendo de la situación del ejercicio que encuentren, van a encontrar distintas situaciones de comportamiento de los puntos, ¿verdad? Entonces, si ustedes definieron que x sub 1 es menos 3, con ese valor tienen que hallar un valor de y sub 1. O sea, para poder encontrar la coordenada y del punto 1 sería, ¿verdad? Entonces, reemplazando este menos 3 en nuestra ecuación que está aquí, nos da que y sub 1 es un máximo en el punto x sub 1 menos 3 y sub 1 43 sobre 2. Y de la misma manera tenemos que para x sub 2 igual a 2 es un mínimo en el punto x sub 2 igual a 2 y sub 2 igual a 2 tercios, reemplazando este valor de x sub 2 nuestra ecuación original para hallar el valor de y. ¿Alguna duda, gente? ¿Alguna consulta? Es bien sencillo, es bien práctico, es bien mecanizado. La única solución es hacer varios ejercicios para que se les quede el concepto así de la situación. No hay duda, entonces. Avanzamos. Vamos a hacer este mismo ejercicio, pero con el método de la segunda derivada. ¿Qué es lo que cambia? Nos evitamos hacer este proceso engorroso de hacer un poco antes, un poco después, un poco antes, un poco después. Porque hay que tener mucho cuidado en estas situaciones, que al cargar estos valores en esta ecuación no tengamos equivocaciones de signo. Al cargar mal eso en la calculadora, cargar por fuera del paréntesis, el cuadrado, o equivocarse en cargar el valor, el signo que tiene enfrente de la ecuación, eso genera este problema, puede generar un problema y eso va a hacer que sea un ejercicio errado. Entonces, si vamos a tomar el método de la segunda derivada, esto dijimos que era nuestra primera derivada. Igualamos a 0. Ahí hallamos nuestros mismos puntos. Entonces, no hay diferencia entre los dos métodos. Solamente aquí empieza a ver la diferencia. Donde tomamos nuestra primera derivada y le volvemos a sacar nuestro punto, a hacer nuestra derivada para analizar el comportamiento de nuestro punto. Entonces, x cuadrado más x menos 6, al tomar su segunda derivada va a ser 2x más x menos 6, que sería y doble prima 2x más 1. Y al reemplazar en esta ecuación doble prima los valores x sub 1 y x sub 2, tenemos que hallar nuestros puntos críticos y analizar si son máximos o mínimos. Si ven, al reemplazar aquí el menos 3 dentro de nuestra ecuación, este que está aquí, nos queda negativo 5. Eso determina que esto es un máximo. Y al reemplazar aquí en nuestra x, nuestro valor x sub 2, que es 2, nos queda positivo. Eso significa que es un mínimo. Entonces, x sub 1 menos 3 es máximo y sub 1, 43 sobre 2 es un máximo. Entonces, nuestro punto crítico x sub 1 es menos 3, 43 sobre 2 y es un máximo. Lo mismo sucede con el x sub 2, que es 2, que es mínimo en x sub 2 igual a 2, en y sub 2, 2 sobre 3. Nuestro punto crítico de x sub 2 es mínimo en 2 y en x, 2 tercios en y. ¿Duda, gente? ¿Consulta? ¿Algún punto que no haya quedado claro en este? Para ir avanzando en la dificultad de los ejercicios. Si en esto no hay dudas, el mismo concepto que utilizamos en lo siguiente.
No sé si alguien nos escribió algo que... ¿Cómo estamos? ¿Consulta, gente? Por mi parte, Ninguna, profe. profe. Antes del primer parcial le hacía la misma pregunta y en el examen hubo mucha gente que se quedó colgada con los primeros ejercicios, que eran lo que hicimos en clase. Por eso mi insistencia en la consulta. Ok, vamos avanzando. Aquí ya tenemos una ecuación un poco más grande. ¿Cómo vamos a resolver esta situación? De la misma manera que veníamos haciendo. Y prima de esta ecuación que está aquí, ¿cómo nos va quedando? ¿Por qué queda esta ecuación aquí? ¿Cómo se resolvió para que lleguemos a eso? Hallando previamente su derivada. Sí, ¿y cómo queda la derivada? ¿Por qué quedó ese valor? La potencia 4 pasa bajando y se le resta 1. Y nos queda cubo. Sí, va a quedar cubo. Para el 2x al cubo se baja el 3 y como está el 2 está multiplicando, entonces va a quedar 6x al cuadrado. Sí, acá hay un error, le falta el 2 a este. Sí. Al 3. Sí, continuamos, ¿no? El otro como está al cuadrado se le pasa abajo multiplicando y se le resta 1, entonces va a quedar negativo 6x. Y el otro más 4x, la derivada de x1, entonces queda 4. Y la derivada de 4 es 0. La derivada de 4 por ser una constante nos queda 0, ¿verdad? Entonces, llegamos a este valor de x sub x prima y por definición, acá podemos escribirle, acá faltó escribirle, sería primera derivada primera derivada, tenemos ese resultado. Ahí, al hacer nuestra derivada y prima, tenemos que y prima es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Por definición de nuestro criterio de la primera derivada. Y prima igual a 0. Igualamos eso a 0 y encontramos que esta es la ecuación que tenemos. Esta es la situación que tenemos. ¿Cómo hallamos el valor de x en esta situación? Está ahí, ¿verdad? A través del método de Ruffini hacemos el cálculo y hallamos el valor de cada una de las posibilidades de x que tenemos. En este caso ya van siendo, en el anterior eran 2, ahora ya tenemos 3. Tenemos 3 valores. Nos vamos a entrar a resolver Ruffini, ¿verdad? Eso si hay alguna duda, le analizan y le meten ustedes por su cuenta, vamos a decirle. Ahora vamos a analizar máximos y mínimos. Entonces, después de aplicar ese método, nos queda un valor de x sub 1 igual a menos 2, un valor de x sub 2 igual a menos 1 medio y un valor de x sub 3 igual a 1. Y a partir de eso, y ya no vemos cómo resolver también aquí, de esto tenemos que hallar x sub 1, 1 menos 0.1. Dos. Esto va a ser más 0.1.
pasa aquí en la misma situación? Tenemos lo mismo, ¿no? X sub 2, 1, ya. El valor de X es menos un medio. Debe ser. Menos un medio, menos 0.1. Esta es la situación, ¿verdad? X sub 2, 1, menos un medio, menos 1. X sub 2, 2, menos un medio, más 0,1. Y por último, X sub 3, 1 sería 1 positivo, menos 0,1. Y X sub 3, 2 sería 1 positivo, más 0,1. Entonces, ahora necesito que por favor vayamos corroborando, me digan cuál es la situación de estos tres puntos, X sub 1, X sub 2 y X sub 3. ¿Cómo les queda? Vamos a corroborar si aquí está bien. ¿Cuánto les da estos valores? ¿Les da positivo o negativo? ¿Pudieron cargar eso? Si se fijan, nosotros podemos predecir aquí qué está pasando después de aplicar el método de la segunda derivada. Porque este es el resultado de nuestra primera derivada. Y si volvemos a hacer derivada de esto, nos queda que 3 por 4 sería 12, 12x cuadrado, que se resta 1. 2 por 6, 12, x al cuadrado menos 1, nos queda x. 6x sería la derivada de x, que es 1, que sería menos 6. La derivada de 4 nos da 0, por ser la derivada de una constante. Entonces, al tener este resultado de la segunda derivada, ¿qué hacíamos? ¿Cuál es el siguiente paso? Teníamos que reemplazar el valor de los puntos críticos que estamos analizando, ¿verdad? Entonces, si analizamos el primero, que es menos 2, reemplazando nos queda un valor positivo o negativo. ¿Cómo queda? Aquí tenemos menos 2 al cuadrado, va a ser positivo, esto va a ser negativo y negativo. Entonces, sí o sí va a ser positivo este resultado. Por eso decimos que x sub 1 menos 2 es un mínimo. Entonces quiere decir que va a ir de menos a más. Ahí yo podría saber si quiero aplicar este resultado, el valor de esto va a ser de menos a más. Si reemplazo el valor de x sub 2 en la ecuación, en la segunda prima de esta, o sea, en la segunda derivada de esto,
nos da un valor negativo. Eso implica hacer un máximo. Quiere decir entonces que al cargar estos valores nos tiene que dar un positivo y un negativo, porque va de más a menos. O sea, es un máximo. Y por último tenemos x sub 3, que es, según este ejercicio, al cargar nos da un valor positivo. ¿Por qué da positivo? 12 más 12 menos 6. Sería 24 menos 6. Entonces este valor va a ser positivo, de ser un mínimo. Por ende, entonces este valor, este resultado tiene que ser de menos a más. Entonces va de menos a más y por ende es un mínimo. ¿Se entendió el concepto, gente? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Están escuchando? ¿Se fueron todos? ¿Qué pasó? Sin duda, profe. Ok. Profe, en este metiste tus puntos, a esos que le restaste menos 0,1 y más 0,1 en tu ecuación de la izquierda, ¿verdad? De la izquierda, en esta ecuación. Sí, abajo de Ruffini. Sí. Esos puntos, esos x11 y x12 metiste en 2 por x más 2. Este punto falta el resultado aquí, que sería menos 2.1. ¿A eso te referís? Sí, ese punto metiste en tu derivada primera. En la primera derivada. Así como estamos haciendo aquí, mira, si te fijas es el mismo sistema. Mira, acá tenemos x sub 1 era menos 1, incluíamos en la ecuación de x prima, acá está, en esta x prima, reemplazábamos 2, que es lo que tenemos aquí, por x, que es menos 0,1. El mismo proceso hicimos aquí para que este valor, aquí lo que me faltó es cargarle este valor aquí, o sea, menos 1.9, este valor. Eso nos da un resultado positivo o negativo. Profe, una consulta. ¿Y en caso de que sea cero, ¿Y qué va a pasar que sea cero? no es positivo ni es negativo? No, es un punto. O sea, no va a ser, no hay posibilidad, no va a crecer ni decrecer la ecuación si es cero. Profe, a mí me da O sea, si el ambos. resultado de tu cálculo al incorporar tu punto crítico a la primera derivada, esa es tu consulta, ¿no? Sí, profe. Sí, quiere decir que no tiene variación, va a ser nulo, neutro, no va a haber variación. Lo que estás analizando no es una ecuación que va a variar. No sé si me explico. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Profe, ese x11 y x12 me da positivo ambos. Positivo ambos. Vamos a agarrar. Tenés menos 2.1. Cargaste en esta ecuación. Sí. Vamos a copiar. Bien. Menos 2.1 y vamos a copiarla aquí abajo mejor. Aquí vamos a borrar este. Y vamos a revisar que saca la calculadora. Tengo una calculadora a mano a veces. Pueden corroborar, por favor.
primero queda negativo 5,261. Un segundo. El segundo queda $37,044 y el último queda ya. Negativo 37. Habría que analizar el valor del delta. A verificar este ejercicio, voy a marcar como a verificar. Espectacular. Vamos a variar esto si es necesario. ¿Les dio positivo, positivo? Sí. Acá el error. Este es negativo. Ahí está. Ese es el error que había. Este es acá. Positivo. Este es 6. Ah, no, perdón. Este es 6. Ok, voy a marcar para verificar este punto. Un error. Vamos a ver dónde está el error. Pero el segundo método, el método de la segunda derivada nos define que eso debe ser un mínimo. Vamos a verificar cuál es el inconveniente. Vamos a verificar. ¿Duda, gente? ¿Consulta? Si no podemos cargar ahora mismo, también si pueden llevarlo por favor y cargamos. Hacen un punto menor, o sea, 0,01 lo ponemos. Entrando dentro de un punto que ya tenemos que tener mejor análisis. Vamos a analizar. ¿Cuánto sería entonces aquí? Sigue siendo positivo ahí, profe. Igual te queda, nos queda la calculadora a mano aquí, lastimosamente. Voy a ver, revisar cuál es el inconveniente aquí, que estamos equivocándonos. Ahora no estoy encontrando la situación. Ok, vamos avanzando entonces. Queda ese como punto a definir, a mejorar el ejercicio. Bueno, aquí ya tenemos ya un ejercicio de aplicación directa.
El ejercicio nos pide que apliquemos el concepto de máximos y mínimos a una situación que nos está dando, ¿verdad? Nos dice que tenemos que hallar dos números cuya suma de los números sea 120 y de forma que el producto P de uno de ellos por el cuadrado del otro sea máximo. Nos pide. Entonces tenemos que tomar esa situación. Un número que sea, dice, puede ser X, sería el número que sea. Nos dice que, vamos a ponerle X más Y, igual a 120, nos dice. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tenemos la misma situación, queremos hallar Y, va a ser segundo que me he colgado mi... ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, que me he colgado mi archivo Word, no sé qué está pasando. Se cansó, ¿verdad? Segundo. Profe, su micrófono. Oh, Perdón. Por eso no están escuchando. Gracias. Tenemos dos números que no conocemos, ¿verdad? Que son, vamos a llamarle X e Y. Que nos dice que son, que al sumar ellos dos nos da 120. Y hallar dos números cuya suma sea 120, ¿verdad? Esto que tenemos aquí. Y de forma que el producto P, o sea que X por Y, de uno de ellos por el cuadrado del otro sea máximo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos dos situaciones. Tenemos que ver que esto nos dé como un máximo. Tenemos que hallar el punto X y X para analizar nuestra situación. Entonces, dale un poco más de zoom para que se vea mejor. Entonces sabemos que si le restamos 120 al valor de X que estamos queriendo hallar, vamos a tener el otro número, ¿verdad? Multiplicado por X al cuadrado, que es el número que estamos buscando. Tenemos nuestra ecuación para analizar y encontrar los puntos críticos de esta situación. Entonces, nos dice que al derivar esto de aquí, nuestra ecuación nos da que los valores pueden ser desde 0 hasta 80, o sea, 0 a 80. Dos números, dice, entonces podemos obviar 0 porque
al cuadrado y el producto nos da 0, ¿verdad? No vamos a poder tener un valor, no va a ser un valor razonable para nuestro cálculo. Entonces, los números que vamos a poder pedir van a ser x igual a 80 y 120. Y a partir de eso, entonces, si restamos, o sea, y sería aquí 80, vamos a ponerle a y b nomás para no complicar con x e y, porque si no se va a complicar ahí. A y b sería 120. Entonces, al hallar el cálculo de nuestra ecuación, nos queda que x es 80. Y si x es 80 y eran dos números que sumados daban 120, si le restamos eso, nos da que el otro número es 40. Entonces, al sumar ellos nos da 120 y el producto de uno de ellos por el cuadrado del otro sea máximo. Cumplimos las dos situaciones. ¿Tá? Después tenemos un ejercicio más de aplicación. Esta fue su imagen. Ejercicio de aplicación. Tenemos el área de esta figura que tenemos aquí, que tienen que analizar como que el centro está vacío. Ya, esto está vacío. La gráfica. Entonces, el área de la superficie rectangular, esto nos dice que tiene, el área exterior tiene 18 metros cuadrados. Sabiendo que en su interior hay una forma, que los márgenes superior e inferior son 3/4, dice, esto es 3/4, esto es 3/4 de m metro, la unidad que sea, 3/4 de n, de p, lo que sea, ¿verdad? Y que los márgenes laterales son 1/2 de m. 1/2, 1/2. Hallar la dimensión de la superficie exterior para que el área comprendida entre los márgenes sea máxima. Entonces, nosotros sabemos que esta longitud nos dice que es x. Esto nos da el ejercicio, ¿verdad? X. Entonces, si yo quiero hallar esta dimensión de aquí, ¿cómo voy a calcular? ¿Cómo puedo identificar esta de aquí hasta aquí? Si yo sé que esto es x y esto es medio y esto es medio. Usando la fórmula de triángulo rectángulo. No, sería por una resta simple aquí, ¿verdad? X menos medio y menos medio nos da, x menos 1 va a medir esto que está aquí. Este pedazo aquí. ¿Por qué? Porque es medio y medio, ¿verdad? Medio y medio, 1. X menos 1 mide este espacio que está aquí. De la misma forma, de este otro lado. Si yo sé que 18 es el área de este rectángulo y sé que esto vale X, ¿cuánto va a valer este lado de aquí? Supongan que 6 va a ser el valor de X, ¿verdad? Vamos a tirar un número. 6 sea el valor de X. Y yo tengo mi área de 18 metros cuadrados. ¿Cuánto tiene que medir el otro lado para que sea 18 metros cuadrados? 3. 3, ¿verdad? Entonces es el mismo concepto, pero dejando en forma literal, o sea, en forma alfanumérica. Vamos a mezclar ahí los valores para poder dejar una forma en la que podamos calcular nosotros el área de lo que tenemos. Entonces, nuestra área total es 18. Un lado, el lado más largo que nos está mostrando el ejercicio, es X. Si yo conozco que 18 es mi área y un lado mide X, 18 dividido X me va a dar el otro pedazo. En forma literal, ¿verdad? O sea, en forma alfanumérica. 18X. Con la incógnita de X todavía. Entonces, si yo tengo ese concepto, también puedo aplicar de esta forma. Si esto mide 18 sobre X, y acá tengo 3/4 y acá tengo 3/4, quiere decir que 3/4 más 3/4, ¿cuánto me da? 3/4 más 3/4, ¿cuánto da?
3 medios. 3 medios. 0,75 más 0,75, ¿verdad? Da 3 medios. Entonces, si yo a 18x le resto 3 medios, yo tengo esta longitud de aquí hasta aquí. Entonces, para calcular el área de esta zona blanca, yo tengo que esta zona estamos hablando. No sé si puedo ponerle esta encima. Esta zona que está aquí. Esta zona mide de otro lado. Está bien. En otro lado. Ok. Entonces, el área de esta zona más chica podemos definir conociendo parte de lo que está en forma externa, ¿verdad? Entonces, esto va a medir de aquí hasta aquí x menos 1 y de aquí hasta aquí 18x menos 3 sobre 2. Y esa es la ecuación que tenemos aquí, ¿eh? Área es igual a x menos 1 por 18x menos 3 sobre 2. Eso hacemos el diferencial x de esto, de a sobre dx, de esta multiplicación hasta aquí, y podemos obtener nuestro punto crítico. O sea, se va a hacer y' como solíamos hacer. En este caso va a ser a'. A' vamos a igualar a 0 y podemos hallar el valor de x, que va a ser nuestro punto crítico. Este va a ser nuestro punto crítico. Entonces, a partir de eso, nuestra dimensión de la superficie exterior ya tenemos definido. X es 2 tercios, y 18 sobre x va a ser 3 raíz de 3 en este valor que está aquí. ¿Se entiende la idea, el concepto, la incorporación de uno en otro? Profe, consulta, tenemos que hallar el área del rectángulo más grande y restarles con el área del rectángulo más chico. Así mismo. Acá falta terminar el ejercicio, ¿verdad? Nosotros hasta ahora lo que hallamos es el valor de la horizontal y el valor de la vertical. Entonces, a partir de eso nosotros ya tenemos los valores con los cuales tenemos que trabajar. Porque el ejercicio que decía... no, pero hallar las dimensiones... no, hasta ahí nomás, no hacía falta calcular. Hallar las dimensiones no me pedían de la superficie exterior para que el área interior sea el máximo. Nosotros ya hicimos la derivada y al tomar la derivada ya estamos igualando a 0, ¿verdad? Estamos llegando a un máximo en este caso. ¿Se entiende, gente? Profe, ¿qué pasó en el x menos 1? ¿Cómo? Justo hablaron dos a la vez. Yo también iba a preguntar de dónde salió ese x-1. ¿Dónde está? Y x menos 1 es esto que les quiero dibujar y no me está dando la opción, no sé. Si se fijan, x menos 1 es esto. ¿Ven? Ese espacio que queda ahí. ¿Por qué x menos 1? Porque es x menos paréntesis medio más medio. Medio más Yo iba a medio es preguntar qué pasó del x menos 1 cuando derivaste, profe. el x menos 1. Vamos a operar este, no me está apareciendo lo que estoy viendo, se llama otro lado por lo visto. Nos queda a igual a paréntesis x menos 1 18 sobre x queda 3 sobre 2. Así nos queda, ¿verdad? ¿Cómo queda si esto ejecutan este cálculo?
Multiplicamos primero por x y nos queda aquí 18. Y multiplicamos aquí 3x sobre 2. Menos. ¿Menos qué? ¿Cómo le queda ahí? Ujú. ¿Están escuchando? Profe, ¿por qué 3x? ¿Cómo quedan cuando multiplican? A ver. ¿Cómo hacen la distributiva de esto? Vamos a poner así. Vamos a poner de esta forma. ¿Cómo queda si multiplican esto así? Hacemos un despelote ahí. Así hacemos la multiplicación. ¿Cómo queda? Esto por esto nos queda ¿Están escuchando, gente? Profe, haciendo la distributiva quedaría 18 menos 3x sobre 2 menos 18 sobre x más 3 sobre 2. Y la derivada de eso, ¿cómo queda? Ah, ahora hago. Ok. Ah, ya. 18 sobre x cuadrado menos 3 sobre 2.
¿Tienen dudas, consultas, gente? No, profe, ninguno. Ok, entonces, Profe, ¿este va a sí, subir en Classroom? sí, ahora estoy tratando de guardar con la actualización para pasarle. Dale, dale. Ok, ahora voy a alzarlo. Solamente este concepto lo que voy a corregir y después voy a ver cuál es el inconveniente. Para lo otro, para que no sea una duda. Dale, profe, gracias. Ok, estamos, estamos por acá entonces en la clase de hoy. Profe, este viernes entonces vamos a hacer más ejercicios de máximos y mínimos o pasamos ya a derivada, a que Voy a, integral. voy a hablar con el ingeniero a ver cuál es la situación. Diría que Mm, no hay necesidad de volver a ver este tema, pero si Porque usted... ejercicios de aplicación de máximo y mínimo, yo creería que nos vendría bien hacer un poco más para entrar en calor. Ok, no hay problema. Vamos a resolver más ejercicio, hermano. Sin problema. No hay drama. ¿Está? Quedamos por aquí entonces. Dale, profe, gracias. Ok. Dale, Gracias, profe. Eh, contestando a la pregunta que hace el compañero acá eh, por mensaje. Eh, podríamos tener, pero no podría ser fuera de las cantidades de horas que tenemos pactadas para la materia en sí. Eso es lo que podríamos, lo que podría hacer es que soliciten más horas. Eso es lo que podría ser una opción, ¿verdad? Pero eso ya es algo un poco más complicado, vamos a decirle, de ver. Por ahí hablan con la directora académica y ven algo si creen ustedes necesario que tengamos más horas. Ya es cuestión de ustedes, vamos a decirle que soliciten. Eh, por, por distribución de horas está definido de esta forma. Creo que igual no está abierto a análisis y por ahí ustedes le proponen. Cuestión de ver, podría ser horas presenciales y horas virtuales también, ¿verdad? Creo que no hay inconveniente con eso. Cuestión de que averigüen. Una consulta, profe. Te escucho. ¿Tenés más ejercicios de aplicación que estén resueltos? Eh, esta base de Xiaomi Pico, no. Cualquiera de ellos pueden empezar a analizar y a partir de eso ver. Creo que ahí en Xiaomi hay unos cuantos ejercicios resueltos que son parte de esto. Bueno, profe, gracias. Ok. Estamos, entonces dejamos por aquí. Que tengan un buen resto de jornada. dale, profe. Igualmente.